Sutu sutu kin sut kin, sutu sutu kin sut u, sutu sutu kin sut sasi, sutu sutu kin sut aka, sutu sutu, sutu sutu, sutu sutu, sutu sutu. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy vamos a estar con un tema particular. Nuestro invitado es Matías. Bienvenido, Matías. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme. No, no hay por qué. Bueno, Matías es psicólogo y ha también arribado a lo que es todo el mundo alternativo, el chamanismo, así que le voy a dejar a él directamente que nos cuente un poquito cómo entró en todo esto y vamos a ir desglosando y hablando de distintos temas. Bueno, comenzamos entonces. Perfecto. Bueno, antes que nada, sí, yo hice una formación de psicología, la hice en la UBA, pero ya desde un principio hice como un camino de investigación paralelo que tiene que ver con con el llamado chamanismo, ¿no? En un sentido como muy abstracto, muy amplio. Esto más que nada porque, bueno, si bien nosotros tenemos, digamos, un molde o una formación que apunta más a los estudios y a la mente y al conocimiento, hay muchas cosas que intuitivamente descubrí que quedaban por fuera, ¿no? Eso, bueno, no es un gran hallazgo, creo que todos lo sabemos, ¿no? En cuanto a lo que es la integridad del ser humano, ¿no? En todas sus dimensiones. Entonces, a lo largo de mi carrera fui articulando lo que son los conocimientos de la psicología, en particular el psicoanálisis, con algunas otras herramientas de la espiritualidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Digo espiritualidad separando un poco de lo que es religión, ¿no? Porque hay un tema tabú con lo que es la espiritualidad, que viene lógicamente de la historia de la humanidad, ¿no? De lo que es la magia, de lo que es la brujería, de lo que es lo prohibido, lo oculto, lo que es fantasía, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde prevalece lo esotérico, ¿no? Claro. Claro. Entonces, espiritualidad en un sentido de experimentarse o experimentar como un todo, como ser parte de un todo, ¿no? Que es justamente el fundamento de la religión, ¿no? Porque religión viene del latín, que es religare, que es religar con la divinidad. Entonces, cuando yo hablo de espiritualidad, no hablo de religión, no hablo de iglesia, hablo de una experiencia que es única de cada uno y de cómo uno se siente en armonía o en equilibrio con el todo, ¿no? En ese sentido, bueno, yo lo que te decía de chamanismo, yo estuve investigando, estuve aprendiendo, estuve haciendo formaciones con distintas culturas de lo que es el continente americano y vengo practicando de una forma individual, ¿no? Para mí, para mi autoconocimiento, para mi crecimiento, distintas ceremonias que tienen que ver con algo básico, ¿no? Con el equilibrio de los 4 elementos, lo que es agua, tierra, fuego y aire. Después, bueno, se le puede agregar el éter, que dan cuenta de un equilibrio interno, ¿no? Todos nosotros en el cuerpo llevamos todos los elementos. Claro. Contá un poquito para la gente que a lo mejor no sabe y que está escuchando, ¿qué es el chamanismo? ¿Qué sería, no? Y el chamanismo en realidad es
Es un modo que se viene practicando desde los comienzos de la humanidad y que tiene que ver con la unión del hombre con Dios, o con el espíritu, o con el universo. En Claro. realidad, el chamán, el que le decían chamán, era un hombre que por un lado tenía facultades sanadoras, era un curandero. Por otro lado tenía facultades visionarias, o sea, era vidente, podía acceder a otros estados de conciencia. Y por otro lado, auspiciaba un poco de este rol de contactar al pueblo y a la comunidad con divinidades o con difuntos. Por eso por Ajá, ahí entra un poco en articulación con lo que es mediunidad, ¿no? Porque un chamán era un medium a ajá. través de estados extáticos de conciencia, a través de uso de plantas medicinales o ayunos y demás, podía contactar con espíritus de difuntos o con otras entidades. Ujú. ¿Sí? Bien, bien. Y entonces contanos un poco tu experiencia, cómo continúa con el chamanismo, o sea, qué te llevó a hacer este estudio, qué te llevó a experimentar, a darte cuenta. Una de las cosas más importantes que me genera hoy en día esta práctica es una coherencia y una integridad. ¿No? Integridad, o sea, no me creo una persona íntegra, Ujú. pero voy en camino a eso. ¿Integridad en qué sentido? Por ejemplo, vamos a algo como más concreto. Cuando uno trabaja con los 4 elementos que mencioné, uno articula esos 4 elementos distintas partes del ser humano, ¿no? Por ejemplo, el fuego, que se ubica hacia el en uno de los modos de chamanismo, ¿no? Tiene que ver con Sí. la acción, tiene que ver con las cosas que uno lleva a cabo, con las cosas que uno se pone en movimiento para hacer, para transformar, para destruir, para crear. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. El viento, que lo ubico al norte, tiene que ver con el aire, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el aliento, Ujú. ¿no? Eh, para muchas de las civilizaciones nativas de este continente, también el mundo se creó desde la palabra, como dice la Biblia, ¿no? Que Claro. primero fue el... Bueno, en ese Sí, sentido, desde el verbo, digamos, ¿no? claro, en ese Claro. sentido el viento implica el poder de la palabra, ¿no? Que Ujú. también invita a reflexionar un poco de que las palabras no son gratis, ¿no? Hay un concepto que habla Ahí sobre el entramos, ser impecable con la entra- palabra. entramos en Lacan un poquito. Bueno, ahí podemos hablar del discurso y cómo efectivamente la palabra no es gratis, ¿no? Claro. O sea, lo que es que la palabra tiene efectos y uno tiene que ser consciente lo mayor posible de los efectos que puede tener la palabra. Un ejemplo, cuando hablamos de maldición, ¿no? Que nos remonta a la Inquisición y que habla de brujería, no, maldición es un maldecir. Claro. Uno maldice y genera un efecto, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, volviendo a los elementos. El agua que desde el inicio de la humanidad se asoció de alguna forma, podemos hablar de inconsciente colectivo, de Jung, pero muchas culturas han relacionado el agua con lo emocional, ¿no? De la Claro. misma forma en que la luna tiene que ver con el flujo emocional. Ujú. Y por último, en el sur está la tierra, que tiene que ver con todo lo concreto, que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver con la profesión, que tiene que ver con las cosas que uno efectivamente materializa, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una coherencia o de una integridad, hablo de mantener esos elementos en equilibrio. Una forma fácil de expresarlo es, yo digo lo que siento, ¿no? Ahí estoy articulando el aire con el agua. Yo digo lo que siento lo que digo, ¿no? Yo hago lo que digo, yo hago lo que siento. Si esas cosas no están en equilibrio, nosotros tenemos una energía limitada, porque somos mortales, simples, pequeñitos. Dispersamos esa energía para todos lados y no vamos a ninguno. Claro. Entonces, un poco lo que invita la práctica esta de chamanismo siempre entre comillas, ¿no? Porque digo esto porque no es que soy chamán, porque, No, no, claro. o sea, el chamán está en su ámbito, en su Claro, cultura.
lo has estudiado y aplica un poco, porque digamos, todo esto alternativo, todos estos condimentos, todo esto que uno aprende de otras prácticas, digamos, eh, incluso de distintas técnicas o distintas prácticas, nos vamos dando cuenta que todo termina y fluye y confluye en lo mismo, ¿no? Entonces, esto ayuda a entender, como lo que hablábamos de Groff, que después lo podemos citar si querés, ayuda a entender un montón de cosas que están vinculadas con la psicología. Y entonces, por ahí, ¿no? Viene un poquito la cuestión de, yo siempre hablo, cuando doy clase, hablo de que para tener un equilibrio, que es esto que vos estás diciendo, para tener un equilibrio hay que tener una coherencia entre el pensar, sentir y hacer, ¿no? Entonces, porque, ¿y cómo se entiende, profe? Te preguntan esto. Y es muy simple, si vos sentís que te tenés que separar de tu pareja, lo pensás y no lo haces, vaya a saber por qué condicionamientos, Bueno, ahí viene el tenés, psicoanálisis. un resultado, claro, pero tenés un resultado que no estás bien, no estás Claro. equilibrado, ¿no? Ahí interviene también el concepto de poder o no poder hacerlo, todo, pero, digamos, estamos hablando de que no estás equilibrado, que ese es el tema, ¿no? Entonces, en un punto le Exactamente. encuentro a esto de los 4 elementos, le encuentro un correlativo con esto, justamente, ¿no? Que Sí. está bueno. Sí, y Claro, entonces, claro, sí. No, eso que te decía, bueno, por un lado apunta a esto, por otro lado también apunta a tomar conciencia de lo que es la vida como un fenómeno, ¿no? O sea, es un tema bastante complejo, porque, a ver, me metí en una difícil. Todo es manifestación de la vida, ¿no? O sea, cuando uno ve las cosas en un sentido global, uno no es distinto de esa planta o de ese animal o de esa piedra, ¿no? Todo es parte de un todo. Eso es algo que se escucha una y otra vez, y se pone como una frase cliché, pero tiene un sentido como mucho más profundo. Y tiene que ver con que el ser humano no está separado, ¿no? No es que el hombre tiene que cuidar la naturaleza. El hombre es la naturaleza, ¿no? El hombre no es que tiene que respetar la vida del otro, respetar a los animales, sino que el hombre es el otro. La distinción que hay, la membrana que es la piel, lo que nosotros percibimos como el mundo externo, el mundo interno, es una ilusión, es una construcción que nos es funcional para manejarnos en esta vida. Pero la realidad es que nosotros estamos intercambiando energía constantemente. Está todo enlazado con todo. A eso me refiero con la vida. Son manifestaciones de la vida, ¿no? Que sí, lo que uno pasa cuando habla que, de... lo que pasa que ¿eh? esta intensa identificación con el yo y con el cuerpo hace que nos pensemos y nos vivamos como separados, ¿no? Y como que además yo mando sobre eso. No es que soy parte, yo mando, ¿no? Claro. Entonces es un problema, ¿no? Qué Ese distinta es un pro- visión es verlo desde este lugar que vos planteás, ¿no? Como que soy Claro. todo, soy parte del todo, y yo soy el otro, y todos somos uno, en definitiva, porque si vamos a que hay un creador, digamos, un gran arquitecto, la chispa Sí. divina de creación está en todo. Está en una planta, en una roca, en vos, en un animal, o sea, es eso lo que vos querés transmitir. Exactamente, exactamente. O sea, es así, no es una cuestión de ser una buena persona y ayudar a los otros, no es cuestión de ser respetuoso con el medio ambiente, entonces cuidar la naturaleza. O sea, hay un gran punto que es muy difícil de ver, es que nosotros somos eso, ¿no? No es ajeno, no es que nosotros cuidamos, no es que... Esa es una idea y una sabiduría y un conocimiento que tenían muchas culturas nativas, muchas culturas originarias, y que el hecho de que hoy estemos así como tan individualizados y tan egoístas, no es casual y no es inocente. Volvemos al tema este de lo que es religión y de lo que es religar. Ahí hay una trampa, ¿no? Porque el sujeto se hace individuo y después necesita la religión para religarse al todo. Y en ese ejercicio hay una mediación, ¿no? Claro. Que es
la iglesia, que es el cura, que es la doctrina. Claro, Entonces, no tenés un acceso al todo inmediato, tiene que estar mediado, ¿no? claro. Creo que ahí está el engaño, y, y esto me puede dar pie a hablar de la otra cuestión que es sobre el calendario. Eh, el tema del calendario tiene que ver mucho con eso, porque no es inocente tampoco que usemos el calendario que usamos hoy en día, el Ajá. calendario gregoriano. Estuve investigando ciertos datos históricos que me llamaron mucho la atención y que, bueno, que en esta ocasión te quería compartir. Y tiene que ver con lo que es el contexto en el cual se impuso el calendario gregoriano como un común universal. Ujú. ¿Sí? Anterior al calendario gregoriano se utilizaba el calendario juliano, que comenzó a regir desde el año 46 después de Cristo. En 1582, bajo el papado de Gregorio VIII, y dentro de un movimiento de la iglesia que trataba de conciliar, ¿no? Porque ahí la iglesia estaba separada en protestantes, en Claro. la iglesia ortodoxa, y todo un lío interno, decían, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en un calendario. Aparte por otra cuestión, porque se había desfasado desde el principio. ¿Por qué se había desfasado? Porque en un principio se calculaba que el año, lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol, era 365,25 días, ¿no? Por eso, cada 4 años, que sería ese cuartito de día que sobra, se agrega un día que es el bisiesto. Claro. Pero el cálculo no era exacto, sobraban ahí 11 minutos por año, y que claro, desde el año 46 al año 1580 y pico, no Se coincidían las fechas con se los habían hecho un par de días. 11 días exactamente. Claro. ¿Qué hizo Gregorio? Dijo, bueno, hoy es jueves 4 de octubre, a partir de mañana es viernes 15 de octubre. Ah, Febrero, que tenía 30 días, lo mutiló, le sacó un día y lo tiró para julio, le sacó otro día y lo tiró para agosto, ¿no? ujú. El año, que empezaba en marzo, que esto, bueno, también hay otro dato acá de color que tiene que ver con la lógica que nos gobierna a nosotros, que es el tiempo es igual al dinero, ¿no? El tiempo es dinero, el tiempo es dinero. El calendario viene del libro de cuentas, del latín significa eso. Entonces el comienzo del calendario era el día en que se saldaban las cuentas, que se pagaban los impuestos, esto en el Imperio Romano, ¿verdad? Sí. Pero volviendo a Gregorio, el calendario empezó en enero por un error de interpretación. O sea, enero para los romanos era representado por el dios Jano. Por eso en inglés es bueno, perdón la pronunciación, January. January. January, Ah, sí. este, que es algo medio curioso este Jano, porque es un dios que se representa con 2 caras y Ajá. 2 anos. Ah, 2 mira, bocas y 2 anos. Y se le mira. llamaba el dios de los portales, ¿no? Ajá. Entonces, Gregorio consideró este Jano como el de la entrada, pero en realidad era el de la salida. O sea, febrero, después venía ahí como el último año, no sé, hizo como una cosa rara ahí con el año, Una ¿no? mezcla. Sí. ¿Eh? Una mezcla, sí. Claro, tal cual. Otro dato de color, en realidad nosotros estamos en el año 2020 después de Cristo, pero hay ciertas investigaciones y se corroboró científicamente que por unos textos que encontraron de los chinos ahí en esos mismos tiempos, que probablemente Jesús nació aproximadamente 5 años antes del cero, ¿no? Cosa que sería ya como bastante, bastante curioso, ¿no? Sí, sí. Y después, por otro lado, también había una cuestión con que antes el séptimo día era el sábado. Se le decía sabbat y tenía que ver con el día de los descansos, con el día del descanso de los judíos, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que el mundo se hizo
en una semana, Dios descansó en el séptimo día, después de la creación. Como Gregorio quería erradicar todo lo que era el pensamiento judío de la iglesia, dijo, bueno, el séptimo día ahora es el domingo, no es el sábado. El tema es este. Este calendario que usamos hoy en día es un calendario irregular, ¿no? A diferencia de las culturas nativas, no es un calendario que se ajuste a los ciclos del tiempo, a la armonía de los astros, ¿no? No es un calendario que respete los ciclos naturales, como sí lo era el maya, que es del que me gustaría hablar en un ratito, lo que es el calendario inca, incluso el chino. O sea, hay ciertas fechas que tienen que ver con los solsticios y los equinoccios que armonizan y sincronizan nuestro tiempo con el ciclo cósmico. Nosotros, al tener este tiempo artificial, inconscientemente nos afecta en muchísimas cosas. O sea, todos los trastornos de ansiedad, la depresión, toda esa sensación de que no nos alcanza el tiempo, o esa falsa disyuntiva de o tenemos plata o tenemos tiempo, ¿no? Viene de esta raíz que no es ingenua. Y te voy a decir por qué no es ingenua. En 1582 fue que Gregorio impuso este calendario, ¿no? O sea, no fue él, sino que contrató a los astrónomos, a los científicos, a los matemáticos más famosos dentro de la iglesia, ¿no? Porque obviamente que Claro. si había un astrónomo o un matemático que iba en contra, como pasó con Copérnico, que fue años antes, en 1540 y algo. Igual Copérnico, con esta teoría heliocentrista, no es que la postuló, no es que la divulgó, porque lo iban a quemar, claramente. Sí, obvio. Incluso después, tiempo después, entró en el Index Librorum Prohibitorum, que es toda una serie de libros que la iglesia prohibió, ¿no? Porque iban contra la fe. Ese fue el destino, ¿no?, de la obra de Copérnico. Sí. Y Galileo Galilei también, cuando se le ocurrió decir que Galileo la Tierra Galilei era redonda. Claro. fue un poquito más tarde, pero fíjate que esto es lo que me llamó la atención. Esto en esas fechas, 1550 hasta 1600, ¿viste? Ahí se dieron muchas cosas. Volviendo al tema del calendario, justo en ese tiempo fue la conquista de los españoles, ¿no? Claro. La conquista de México, la conquista de los mayas, y en el año 1500, 20 años antes de esto de Gregorio, el fray Diego de Landa, que estaba en Guatemala, procedió con una quema de todos los códices mayas, de todas las escrituras, quemó en la hoguera también a 30 caciques que seguían practicando la espiritualidad maya, y ahí se perdió. Fue un 12 de julio, es un día que hoy en día los mayas conmemoran como un día triste, un día de llanto, de haberse perdido tantos años y años y años de investigación y de conocimiento y de sabiduría. Hoy en día solamente quedan 3 códices. Uno creo que está en Madrid, el otro es el famoso de Dresde, que es el que se usa para reconstruir hoy los distintos calendarios mayas, ¿no? Pero vos pensá que curioso, ¿no? Porque esta quema de toda esta información fue 20 años antes de la imposición de este calendario. Cosa que ponía en cuestión. Pensemos que en ese tiempo, en la cultura occidental, todavía se decía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? ¿Qué me vas a hablar de que la Tierra gira alrededor del Sol? Y mucho menos que hay un montón de soles y un montón de estrellas y un montón de universos, que fue por lo que quemaron a Giordano Bruno. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, esto te da a pensar de que, bueno, obviamente se quemó todo porque decían, sí, esto es brujería, lo de los mayas y qué sé yo, pero también ponía en cuestión este orden que se buscaba generar desde el poder de la iglesia, ¿no? ¿Y qué genera este calendario inefectivo que usamos nosotros? Toda una confusión y una separación. ¿Por qué una separación? Porque si nosotros
fluimos y transitamos nuestra vida y nuestra experiencia en forma armónica con los ciclos naturales, nosotros estamos conectados con el todo, ¿no? Yo vengo practicando cierta lectura del calendario maya ya hace 10 años. Ajá. Y lo que permite esta lectura es armonizar, como te decía un poco antes, los 4 elementos que tenemos, armonizar nuestra experiencia emocional, con nuestra experiencia mental, con nuestra experiencia física y corporal, con nuestra experiencia espiritual y trascendental. Este reajuste, esta calibración con los tiempos naturales, que va también de la mano con contemplar, qué sé yo, el amanecer, el atardecer, con mirar las fases de la luna, ¿no? con observar las fechas de la siembra, de la cosecha. Todo ese conjunto de reconectar con la armonía y con los ciclos naturales genera un aumento en los potenciales del ser humano, ¿no? Porque en realidad el humano tiene un potencial inimaginable en cuanto a lo que son cosas que se lo vincula a la fantasía, lo que es la telepatía, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas más curiosas es el fenómeno de la sincronicidad, que tiene que ver con esas cosas que dices son casualidades o causalidades, ¿no? Que justo uno está pensando en algo y justo pasa, uno piensa en alguien y alguien lo llama. Que eso tiene que ver con un fluir en un mismo tiempo. O sea, claro. si todos estamos conectados con todos, hay una transmisión instantánea de información entre vos y yo a través de esta pantalla, también entre yo y el sol y las estrellas, ¿entendés? Claro. Entonces, si estamos todos sincronizados y armonizados en un mismo tiempo, el hombre empieza a desarrollar su potencial evolutivo, que obviamente va en contra de los intereses de quien pretenda que todos seamos pequeñas personitas, todas separadas y todos lo individual y que digamos que yo creo que la cultura que viene con esto arrasando es la que ha provocado esta desconexión, ¿no? Esta separación, ¿no? Si nosotros viviéramos más en base a nuestra experiencia interna con respecto a los ciclos, por ejemplo, es muy fácil darse cuenta. Viene la primavera y vos te empezás a sentir distinto. ¿Y qué pasó? Y bueno, es porque yo estoy conectado con eso que está proponiendo ese ciclo. Entonces me hace sentir, ¿verdad? Pero la mente, digamos, es como que bloquea un poco todo esto, ¿no? Como que no lo deja hacer, y eso es un problema. Claro, es que un poco del ejercicio de la cultura occidental y del mundo en que hoy vivimos es llevar la totalidad de la experiencia humana al reino de lo mental, ¿no? Es como todo el tiempo estar pensando, no sentimos. O sea, volvemos al tema del tiempo. Nosotros hablamos del calendario, de cómo se mide el tiempo. Después está el tiempo subjetivo, cómo uno experimenta el tiempo. Y ahí te encontrás de que no es tan básico como una línea que va del pasado al futuro, ¿no? O sea, nosotros tenemos la experiencia emocional y lleva un tiempo, ¿no? O sea, digamos, a nosotros nos atraviesa una emoción. Estamos tristes porque pasó X cosa, X contingencia, nos atraviesa la emoción. No somos esa emoción, porque si nos identificamos esa emoción, quedamos ahí, ¿no? Y eso lleva un tiempo. La mente lleva otro tiempo. La mente nunca está acá, porque si yo estoy recordando, estoy atrás. Si estoy pensando en lo que voy a hacer, estoy en el futuro, ¿no? O sea, en el momento en que pensé algo, eso ya quedó atrás. Y yo digo, estoy acá sentado, terminé de decirlo, y bueno, sigo acá sentado, pero se entiende. Nunca va a correr. El cuerpo sí, el cuerpo respira, el cuerpo late. Hay una experiencia temporal distinta a la de la mente. O sea, vivimos como distintas experiencias temporales dentro de una misma existencia. O sea, y esto para hablar de... Permitime aclarar algo de la experiencia subjetiva, porque, bueno, nosotros por ahí lo hablamos naturalmente, pero alguien que está escuchando dice, ¿cómo qué es esto de la experiencia subjetiva, ¿no? Y es muy fácil de entender, digamos, la subjetividad es como yo estoy constituido por dentro y cómo yo con mis tamices y creencias
interpreto la realidad, digamos, ¿no? Y me genero determinadas representaciones, ¿no? En base a eso. Entonces, para entenderlo fácilmente es muy simple. Fíjate cuánto tardaba de cumpleaños a cumpleaños cuando vos eras chico, de un cumpleaños al otro, el tiempo lo que tardaba. Y hoy no querés cumplir más. O lo que tardaba una tarde, que volvías del colegio al mediodía y la tarde era eterna hasta que te ibas a dormir. Y ahora no te alcanza el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso es la interpretación subjetiva de la realidad, ¿no? Por más que ahora, claro, también tenés muchas más ocupaciones. La mente está más ocupada en cosas. Inclusive hoy mismo, en medio de la pandemia, a veces te llega la tarde, te vas a acostar y encima que acá se hace en la Argentina de noche temprano, pues sí, pero ya está, ya se acabó el día y no hice nada, ¿no? A veces tenés esta... Entonces eso es la interpretación subjetiva de las cosas, ¿no? Entonces yo eso, digamos, tengo un factor disposicional de cómo lo interpreto, pero yo eso puedo empezar a modificarlo, que es un poco la propuesta, ¿no? O sea, empezar a verlo desde otro lugar, conectando con otra cosa, ¿está? Bien. Claro, sí, respecto a eso también tiene mucho que ver con, no sé, a ver, yo he realizado varias tomas de ayahuasca en un contexto ceremonial Ujú. y bueno, esa para mí, en mi experiencia personal, las tomas de ayahuasca son una forma de religarse, ¿no? Volviendo, jugando con esta palabra a la totalidad inigualable. Y en esas experiencias, Contá un poquito qué es para los que no saben, ¿no? ¿Qué es la ayahuasca? bueno, la ayahuasca es una bebida que se prepara de una planta, de una liana que crece fundamentalmente en el Amazonas y las culturas nativas de la región, sobre todo en Brasil y en Perú, la utilizaban con fines medicinales y de autoconocimiento y también de trascendencia espiritual. Y un poco es una medicina muy fuerte, muy intensa. La ayahuasca es una planta que es considerada muy sagrada y te ayuda a entrar, o sea, no te ayuda, te empuja y te da con todo a otro estado de conciencia. Que uno, bueno, puede tener sus distintos propósitos para acceder a eso y trae respuestas, te trae sanación en, en varios planos, ¿no? En el plano físico, en el plano mental, en el plano espiritual. Es una experiencia muy recomendable. Eh, y más recomendable es hacerlo con alguien de confianza, con alguien que le dé la seriedad necesaria al asunto, que se haga en un contexto ceremonial, porque eh, es una droga, ¿no? O sea, es una droga y hoy en día nuestra cultura tiene una relación, un vínculo con las drogas que va dentro de la lógica del consumo Claro. desmedido e irresponsable. Entonces, es un poco volver a la magnitud y a la importancia que realmente tiene la planta como sustancia psicoactiva, ¿no? Eh, a lo que iba es que en estas experiencias de ayahuasca he llegado al conocimiento compartido con gente que estaba ahí, de cómo nosotros cuando nacemos, me hiciste acordar porque hablabas de esto de los nenes cuando cumplían años, de que uno cuando es un nene vive, o sea, su experiencia humana se centra en el corazón. Ujú. Yo después lo corroboré, yo tengo una hija de 9 años que vaya para 10 y ella siempre de chiquita me hablaba de mi corazón, dice esto, ¿y cómo sabes esto? Porque lo sé en el corazón, ¿no? Cómo la experiencia está en el corazón, en el Ujú. sentir. Cuando uno vive en el corazón está presente, cuando uno abraza a una persona o le dice gracias, o le dice perdoname, o le dice te quiero, está presente, ¿no? Claro. Eh, eh, es otra vivencia temporal. Y después, en el transcurso de nuestro crecimiento, nos volvemos adultos y qué sé yo, nos adoctrinan, porque, o sea, no olvidemos que, volviendo un poquito al tema del calendario, que nosotros nos forman en escuelas, donde hay que cumplir horarios, donde hay que formar filas, es como constantemente adoctrinamiento para hacer
una persona exitosa para ser una persona que cumple horarios de oficina, o lo que sea. El tema es que en cierto momento de nuestra vida pasamos a vivir en la mente y centramos toda nuestra experiencia humana en lo mental, en lo que pensamos, en los proyectos, en lo que conocemos. O sea, en hacer una carrera, ¿no? O sea, hacer una carrera, ¿por qué se llama carrera, la carrera? ¿No? Es como ir contra el tiempo, ¿viste? Claro. Entonces, un poco de lo que se trata es que sí, es necesario que el hombre transite y pase del corazón a la mente, pero es necesario también volver al hogar, volver a la casa, volver a habitar y a residir en el corazón. Un poco la experiencia del chamanismo, así como la ayahuasca y así como el calendario maya, tiene que ver con eso, con volver a integrar el corazón, a que no sea... la cultura occidental tiene como esa premisa de por un lado está la mente y por otro lado el corazón, ¿no? Claro. Como, o esas frases de que hay razones que el corazón no entiende, que sí, que es válido, pero No, no pero hay... además es muy simple, porque vos le preguntás a alguien X cosa, de cómo sentiste tal cosa, y te responde lo que piensa, no lo que siente. Claro, Es muy simple verificarlo eso. claro. ¿Y cómo podemos pensar sin palabras? ¿No? Que ahí es otra cuestión. Porque para nosotros es inconcebible pensar sin palabras. Nosotros tenemos un discurso, nosotros nos hablamos todo el tiempo a nosotros mismos, con palabras, nos interpretamos el mundo que vemos y las cosas que experimentamos con palabras. Y las palabras son una representación de la realidad, no dicen la cosa, ¿no? Claro. Es un recorte. Entonces, sí, en el punto en el que cedemos a esa ilusión y nos dejamos llevar, nos perdemos todo el resto de lo que está sucediendo. Uno de los trucos es que, bueno, digamos, qué sé yo, las culturas originarias pensaban en imágenes y no necesariamente las interpretaban. Ellos escribían los códices, escribían los murales y en eso transmitían un montón de información en solo una imagen. Claro. Es posible pensar en imágenes, es posible expresarse a través de imágenes, más allá de las palabras. Ahí entra muy fuerte lo que tiene que ver con la expresión artística, ¿no? Con imágenes, con movimientos. Claro. Entonces es un poco reconocer que nuestra cultura tiene ahí en el trono y en el pedestal a la mente, el discurso y las palabras, y pierde de vista un poco todo lo demás, que también es inherente a la condición humana. Claro, claro. Sí, ya entrar en esto de la palabra implicaría ampliar mucho y, Sí, ¿no? sí. Pero, Perdón que me metí en ese tema. no, pero sí está bueno entender que la palabra es un recorte de la realidad, es una interpretación y que después hay mucho más, digamos, ¿no? Cuando yo estoy viendo, digamos, Claro. o tratando de interpretar la realidad. Por eso también es fácil entender desde esto que cada uno ve su realidad, ¿no? En un punto, ¿no? Entonces, pero quería volver un poco a cuando llegan los españoles, los calendarios, y qué pasa con el calendario en este sentido maya, cuál era la propuesta, qué cosas contemplaba. Porque hablaste de los ciclos y qué ciclos contemplaba, cómo era el tema. Bueno, los mayas se destacaron por sus conocimientos de astronomía, por sus conocimientos matemáticos, y también por una cuestión que es fundamental, que es que la ciencia y la espiritualidad iban de la mano, o sea, eran las dos cosas una misma cosa. El hombre vivía en lo espiritual y vivía en el conocimiento y en la ciencia, no eran dos cosas distintas. Nosotros en algún momento de nuestra historia separamos ciencia de religión o ciencia de espiritualidad. Entonces dijimos, bueno, todo lo que es espiritualidad es animismo, ¿no? Decía, claro. Es animismo, pensar que todo tiene vida y qué sé yo, vamos a ver lo concreto, vamos a medir lo concreto, ¿no? Vamos a establecer conceptos y clasificaciones, vamos a separar todo, vamos a dividir todo para estudiarlo por separado.
Para los mayas no era así, para los mayas su forma de vida era lo espiritual. Lo espiritual en el sentido de esto que hablábamos antes, ¿no? De la conexión con todo, que a su vez esa conexión con el todo te hace perder esa importancia personal que tiene cada uno, ¿no? Porque hoy en día nosotros como que creemos que la vida gira alrededor nuestro, de cada uno, de que vamos a hacer cosas grandes en el mundo, que tenemos que tener un montón de cosas, o que tenemos que avanzar. En realidad somos pequeñitos, ¿no? En comparación al universo. Claro, Somos un tránsito, somos un parpadeo, somos un instante fugaz en la existencia. claro. Esa humildad es la que da la vivencia espiritual, ¿no? De que, o sea, tenemos al Padre Sol, a la Madre Tierra, tenemos a los ciclos de la naturaleza, tenemos el universo entero, somos el universo entero. Entonces, que toda esta locura de competir a ver quién es mejor, de competir a ver quién tiene más, es... Eso volvemos, es una propuesta cultural, volvemos a lo mismo de antes, digamos, ¿no? Una cosa ¿Cómo? que volvemos a lo mismo de antes, es una propuesta cultural, algo propuesto en pos de la individuación y bueno, trae sus consecuencias también, ¿no? ¿Qué es esto de la Claro, pero lo separación? que quiero destacar de esto es que no es ingenuo, no es que somos así porque somos así. No, Hubo no, una mano que condujo a todo eso. Por eso llamo la atención en la sincronía de esas dos cosas que se dieron, el descubrimiento de los conocimientos mayas, la imposición de un nuevo calendario. Ahí también en ese tema se dio, en esos tiempos también se dio que quemaron a Giordano Bruno, que un pequeño dato te tiro en relación a eso, que investigué hace un poquito, que a Giordano Bruno le dijeron, vos te tenés que retractar de estos de 8 principios, 8 enunciados, 8 ideas que él tenía, y una de esas ideas era que el universo era infinito, que nuestro Sol era una estrella entre 1 millón de estrellas, y que la Tierra tenía un espíritu sensible e inteligente. ¿No? wow. Fue en ese mismo tiempo, o sea, eso es lo loco. Pero volviendo a los mayas, ellos tenían muchos conocimientos astronómicos, de hecho precisaron el ciclo, eh, el año, ¿no? Nuestro año terrestre, como un periodo de 365.22, antes era 365.25 para el calendario juliano, que produjo ese desajuste de 11 días. Eh, Porque ellos observaban el movimiento de los astros en forma constante, en un sentido tanto científico como espiritual. Ajá. ¿No? Ellos le daban mucha importancia a Venus, eh, porque desde el Popol Vuh, desde el libro de la creación, se habló de que en un principio no se había alumbrado el día. El sol no había alumbrado la faz de la tierra, era todo silencio, era todo calma, existía solamente el mar y el cielo nocturno, ¿no? Entonces, cuando se fundaron las civilizaciones, cuando el creador creó al ser humano desde el maíz, según el Popol Vuh, los hombres esperaron que se alumbre el alba, decía. Y Claro. antes de que aparezca el sol, apareció la estrella Venus, Mm, como estrella matutina, como estrella del alba. claro. Entonces ellos adoraban a la estrella y también, bueno, Venus cumple un periodo sinódico, es decir, como nosotros vemos desde la Tierra la posición de Venus en el firmamento. Cumple aproximadamente 260 días, está como estrella matutina, después desaparece 50 días porque pasa por detrás del Sol, y después vuelve a aparecer otros 260 días aproximadamente como estrella vespertina. Entonces ellos como observaban y observaban y observaban, justamente porque no tenían que estar todo el tiempo pensando en que tenían que ganar tanta plata para subsistir. Entonces tenían tiempo para observar, Claro. ¿no? Descubrieron que la luz tiene propiedades, que la luz alumbra, ¿no? Lógicamente, que la luz da calor y que la luz transmite información. Ajá. A ellos les llegaba información y bajaban conocimientos y bajaban sabiduría de estar conectados con las estrellas, estar conectados con los astros. Fue así que
Los mayas usaban muchos calendarios, usaban un calendario cívico, agrícola, usaban un calendario con las fases de la luna, usaban una cuenta larga, que eso bueno, salió a la luz cuando se dio el 2012, que decían Sí, que venía el fin del mundo, sí. que en realidad era el fin de la cuenta larga, que era un ciclo de 5.200 años. Este, en fin, usaban un montón de calendarios y uno de los más importantes es uno que se llama Cholk-Ig, o Solkin también le dicen, que en realidad es un error de traducción. Este, y el calendario este que usaban tiene 260 días que se corresponde con los ciclos de Venus. Entonces ahí, en estos 260 días entra lo que es la numerología sagrada para los mayas. Para los mayas existen, eh, ahí tienen varios números sagrados, pero los que más utilizan son el 20 y el 13. Ajá. El 20 y el 13 tiene que ver con la constitución del ser humano, o sea, 20 porque son 20 los dedos que tenemos, Ujú. 13 porque son 13 las articulaciones, o sea, tenemos 3 en cada pierna, 3 en cada brazo y el cuello, Ujú. ¿no? También 13, ellos asociaban el 13 a los 13 cielos, ¿no? Porque ellos tenían una cosmovisión donde está el eje horizontal, que son las 4 direcciones, que son los 4 elementos, que son los 4 rincones del mundo, y está el eje vertical que tiene que ver con el cielo y el inframundo. Ujú. Ellos decían que había 13 cielos, pero no 13 cielos como uno arriba del otro, sino que en un posicionamiento, ¿no? El sol del amanecer que después sube un poco, después sube otro poco más, después hay 6 de cada lado y el 7 en el cenit, ¿no? Entonces ahí Ajá. hablaban de los 13 cielos y Ajá. del número nuevamente. Este, entonces enlazaron 20 arquetipos, 20 glifos, 20 modos de modular energía solar con 13 formas de expresar ese atributo o esa cualidad. Ajá. Eh, entonces la multiplicación de 20 por 13 da 260, que es la matriz armónica perfecta de los ciclos sinódicos de Venus con la energía que transmite el Sol. Ese es el calendario que utilizan ellos como calendario predictivo, es un calendario que utilizan, que después tomó José Argüelles. José Argüelles es un antropólogo, digamos, que a partir de los 70 empezó como a retomar el conocimiento del calendario maya y lo aplicó en un nuevo movimiento, creando el sincronario de las 13 lunas, ¿no? Un poco él empezó a propulsar esta idea que venía diciendo en un principio de cuestionar el calendario que usamos y cambiarlo por otro calendario como mucho más armónico, ¿no? Decir, bueno, en vez de 12 días, perdón, en vez de 12 meses con días irregulares, usemos 13 meses que se corresponden con la luna, ¿no? 13 Claro. meses de 28 días y sobra un día que es un día libre, joya. Claro. Eh, entonces él propulsó esta movida también, digamos, en la década de los 70, terminó en los 70, los 80, se dio como todo un boom en la New Age. Estaba en California, Mm. contactado con gente que estaba como, se dio como este furor de recuperar la sabiduría oriental, la sabiduría nativa, de las profecías, y que esto y lo otro. Este, bueno, él tomó el Solkin, este calendario de 260 días, y creó una herramienta para sincronizar este Solkin, el calendario sagrado de los mayas, con el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros. Ajá. Entonces desarrolló una matriz para sacar, como, al igual que hacían los mayas antes, según la fecha de nacimiento, un oráculo de nacimiento. Que en este punto cabe destacar y cabe aclarar que no es el mismo calendario estrictamente que usaban los mayas, es una adaptación entre esa sabiduría de los mayas, de esa forma de medir el tiempo, a nuestra cultura occidental. Ajá.
el uso de esta herramienta, de este sincronario, para quien lo empieza a experimentar en su vida y a seguir como ese calendario, empiezan a pasar cosas que se activan muchas sincronicidades, ¿no? Muchas casualidades, se abren muchos caminos, uno empieza a conocer otro tipo de gente, uno empieza a tener más conexión con el mundo interno, con las distintas facetas de la experiencia humana. Pero bueno, a lo que eran los mayas de antaño, tenía que ver ya con un calendario que se sincronizaba con otro montón de calendarios y que tenía que ver con su forma de vida en ese Claro. momento, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Eh, ¿Y eso tomó, digamos, protagonismo en ese momento y hoy tiene algún protagonismo? ¿O no? Hay digamos, seguidores que lo llevan adelante. ¿Cómo es el tema? claro, la movida de Argüelles es muy interesante porque él reivindicó en cierta forma, ¿no? Esta sabiduría de los mayas. Y sin embargo, hoy en día los abuelitos mayas y la gente que sigue respetando esa tradición, un poco se separan y marcan esta cosa. Bueno, esto no es el calendario sagrado maya, ¿no? O sea, es una herramienta, e incluso en ese punto también José Argüelles lo propone como un juego. Ajá. Lo que es el sincronario de las 13 lunas y lo que es el Dream Spell, que es el encantamiento del sueño, lo propone como un juego. Es un Ajá. juego que permite a quien lo quiera jugar entrar en otra dimensión, ¿no? Que en ese sentido es una herramienta recontra valiosa, porque nosotros vivimos atrapados y condicionados en las tres dimensiones. Desde que se separó la ciencia de la espiritualidad, nosotros vivimos en la 3D, nosotros creemos solamente lo que vemos, tenemos solamente el mundo de lo tangible, estamos todo el tiempo en nuestra mente y perdemos de vista una cuarta dimensión que según Argüelles es el tiempo, espacio-tiempo. Uh-huh. Hay un dato curioso que es que los mayas desde un principio atribuyeron al dios creador los tres atributos: tiempo, espacio y energía, que es de lo que se valió Einstein mucho tiempo después para hacer la teoría de la relatividad, ¿no? Como juego disociable. Pero volviendo a Argüelles, este sincronario y esta forma de experimentar y jugar con el tiempo permite acceder a una cuarta dimensión, que tiene que ver con una dimensión temporal. Tiene que ver con otro cuerpo, que él llama el Olón humano, que es un cuerpo de cuarta dimensión, que permite conectar telepáticamente con nuestros hermanos, con otros seres y con otros planetas, con los mayas intergalácticos, que también hay toda una cuestión ahí, ¿no? de cosas que se fueron construyendo en relación a los mayas, y toda una mística de si eran descendientes de los atlantes o no, de qué pasó con los mayas, porque es una civilización que desapareció, así sin más, y todavía no se sabe muy bien qué pasó. Entonces como que se presta mucho, y sobre todo en ese momento, ¿no? En los 70, los 80 y todo lo que se después de New Age, a hablar de mayas intergalácticos o mayas interdimensionales. El punto es que un poco jugar con la cuarta dimensión y jugar con el tiempo permite ir experimentando otras dimensiones de lo humano que tienen que ver con cosas que, como te decía, con la telepatía, con las visiones, con los mensajes en sueños. En ese sentido es una herramienta muy valiosa. Claro. Yo lo trabajo hace 10 años conmigo y con gente de mi entorno. Lo he trabajado también en consultorio, porque aprovechando mi título, ¿no? como psicólogo, puedo tomar cosas del calendario maya o de este Solkin que impulsó Argüelles para pensar distintas cuestiones de cada quien, con cosas que le van pasando, con contingencias de la vida, con la gente que no sabe muy bien qué camino tomar, qué decisiones tomar, cuál es su medicina, cuál es su propósito, ¿no? Bueno, medicina. Medicina es un término que se usa en chamanismo en cuanto a lo que es más genuino de uno, a lo más auténtico, claro. ¿No?
todos nacemos con una medicina personal, que o la desarrollamos y la explotamos y la ponemos al servicio de la comunidad, ¿no? Por eso es medicina, porque no es algo, no es un bien para uno, no es para uno enriquecerse, sino para poner al servicio. claro. O la censuramos, o la callamos, o la dejamos aplastar por el sistema. Entonces, un poco también este trabajo con el calendario maya que yo venía haciendo también desde la psicología es un poco integrar a la persona en su camino, en su desarrollo, en su crecimiento y comprender un poco las contingencias de la vida que lo han marcado. Esto del tiempo, ¿no? Porque nosotros sabemos, para que las personas que escuchan puedan distinguirlo, sabemos que el tiempo en sí para el ser humano es una convención, digamos, o sea, el tiempo en sí no existe como tiempo, digamos, sino que es una convención realizada como para que vos y yo nos pudiéramos encontrar el día martes a esta hora para hacer tal cosa, ¿tá? Si no, no lo podríamos hacer, ¿no? Tendríamos que, te tendrías que fijar, yo te tendría que decir, bueno, mira, cuando el sol esté más o menos a esta altura, ahí nos juntamos, ¿no? Pero digamos, Claro. para hacer referencia a esto del tiempo, el tiempo tiene que ver un poco con esta cuarta dimensión que propone él, ¿no? Que sería esta cuestión más del orden de lo energético de uno, del orden de lo que está fuera del cuerpo, básicamente. Claro, o sea, no es una cuestión topológica, digamos, no es que la primera dimensión está acá, la segunda, la tercera, está todo imbrincado, o sea, está Claro, todo claro, entretejido, claro, claro, ¿no? O sea, por ahí la dimensión sí tiene que ver más con un acceso al cuerpo etéreo, con una espiritualidad, con un nivel más energético, no tan material como la claro. 3D. Pero es una cosa se compone a la otra, ¿no? Otra vez estaba escuchando esto de la constitución septenaria, Sí, ¿no? De cómo el alma es vehículo. Bueno, una cosa es vehículo de la otra, según la densidad en la que vaya penetrando, claro, ¿no? claro, tal cual. Está bueno esto que decías, si vos le decís a un maya el tiempo no existe, es como que vayas al Papa y le digas Dios no existe. Porque el tiempo transcurre, para ellos empezó el mundo cuando empezó el tiempo. Esto que Claro, decís igual es válido, yo entendí a lo que apuntabas, de que es convencional, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Dijimos, bueno, a las 10 tengo una llamada, a las 10 tengo una llamada. Yo no te puedo decir, bueno, cuando el sol esté en el grado 45 respecto al... No, es un quilombo. claro. El punto es que sí, las convenciones son necesarias, pero ¿por qué usamos esas convenciones y no otras? ¿No? ¿Por qué usamos una convención irregular? ¿Por qué utilizamos un calendario que nos mide y nos aleja de los ciclos naturales? Esa es un poco la cuestión que quería transmitir. Claro. Bien, y para ir cerrando por hoy, te quería preguntar un poquito cuál era la concepción sobre el más allá de los mayas, ¿no? Que también lo hablamos el otro día en la entrevista y me interesó mucho eso, ¿no? Claro, bueno, para los mayas, así como el sol se oculta, esto un poco lo que decía antes de lo que es la concepción, es muy curioso esto, porque ellos cuando hablan del horizontal y las cuatro direcciones, hablan de que el este es el nacimiento del sol, el oeste es la muerte del sol, Claro, que el sur es el nacimiento del hombre, del humano, y el norte es la muerte. Entonces tenemos como la cruz, ¿no? claro, Así como el sol cumple su ciclo, ¿no? Cada día y cada noche, el ser humano también vive, nace, vive, muere, vuelve a nacer. Lo que pasa es que el tema de la reencarnación de los mayas no es como en un sentido católico de que están esperando el juicio final para reencarnar. Ellos, sí, en realidad es lo para, simbolizan en realidad es para resucitar el concepto del para paradigma resucitar. Te católico, pido claro, disculpas, sí. Gracias claro, por la corrección. para Para resucitarla. la teoría de la resurrección, Sí, exactamente. Para los mayas, lo que existe es la energía. Entonces, lo que hoy vive en vos es energía y cuando vos mueras, todo lo que vos creías de vos mismo, o sea, el yo que se constituyó, y la idea, eso muere y se disuelve, ¿no? Sin embargo, la energía persiste en otra dimensión, en otro nivel. Para los mayas, el contacto
con los difuntos es constante, ¿no? No es un tema tabú. Así como en México se celebra el 2 de noviembre el Día de los Muertos, también los mayas tienen una creencia similar. O sea, el espíritu de los difuntos, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, están en otra dimensión, pero están presentes. Nos pueden ayudar, nos pueden guiar. La forma de comunicación más privilegiada es a través de los sueños, según los mayas. Ellos se contactan con sus ancestros a través de los sueños o a través del Aj-ij, que es el guía espiritual, ¿no? Que vendría a ser como el chamán para ellos. Claro. Entonces eso produce como cierta dicotomía, porque por un lado el espíritu del difunto está siempre presente, se lo puede convocar, se le puede comunicar, y por otro lado el cuerpo, que tenía vida y que era energía, se transmuta y vuelve a generar vida, ¿no? Después ese embrión, ellos representaban la reencarnación a través de las plantas. Ajá. Ellos en muchas inscripciones en los templos mayas hablan de que los grandes reyes o los grandes sacerdotes, una vez que morían, tenían que hacer el tránsito por el inframundo, ¿no? Tenían que pasar las pruebas del inframundo. Para eso oraban mucho, le hacían ofrendas, y una vez que podía atravesar el inframundo, podía resucitar o reencarnar. No en su cuerpo, no en su vida, sino que el símbolo de la reencarnación era la planta, era el árbol, era la ceiba sagrada o el maíz, porque para la cultura de los mayas el hombre viene del maíz, después de dos creaciones que fueron erróneas, ¿no? Entonces, por eso te digo, es un poco ambivalente en ese sentido, pero es un poco ambivalente para nosotros. Claro, claro. Pero digamos, el proceso es que esa alma vuelve a otro cuerpo. Digamos, el concepto básico de reencarnación lo creen ellos igual que el concepto hinduista, por ejemplo, o budista. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque no es que esa misma alma encarna en otro cuerpo. Esa alma es energía. Entonces, uno se pregunta, si el alma reencarna en otro cuerpo, ¿qué pasa con el espíritu del difunto? ¿No? Son cosas, son excluyentes entre sí o no son excluyentes. A eso me refiero con la ambigüedad. Claro, claro, entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, hay respuestas que ya hemos tenido en otros videos, digamos, de esto justamente, ¿no? Porque en realidad el alma es el vehículo del espíritu, ¿no? Del espíritu. Claro. Y muchas veces preguntan en sesiones de mediunidad la gente, bueno, pero si, no sé, mi abuelito reencarnó, y yo quiero contactar, no lo voy a encontrar. Bueno, vas a encontrar representaciones de esa energía. Va a estar la representación de esa energía. Por eso en un punto es interesante ver cómo concebían ellos esto del proceso, ¿no? Digamos, de esto del inframundo, ¿no? Que en un punto tiene que ver con el purgatorio, tiene que ver con el paso, tiene que ver con lo de los egipcios de las monedas, con el barquero para pasar al otro lado, ¿no? Hay todo, vos fíjate cómo van coincidiendo cosas, ¿no? De distintas culturas que a lo mejor no han tenido contacto y sin embargo hay como una raíz primigenia que es muy parecida en concepciones, ¿no? de todo esto. Sí, de hecho, o sea, esto que vos decís da cuenta de una sincronicidad que la única forma de ignorarla que tenemos es desde nuestra concepción separatista, ¿no? Claro. Porque, digamos, casi en el mismo tiempo, esto que te decía del calendario y del Papa Gregorio y de las quemas de los libros y demás, Sí. también sucedió que, por ejemplo, cuando Tutankamón asumió su reinado, tenía 13 años, ¿no? Y Pakal, el rey Pakal, que es un personaje como muy reconocido en la cultura maya, que de hecho se armó una mística alrededor de este personaje por la tumba del rey Pakal, también asumió a los 13 años, ¿no? Entonces se van dando, y la importancia que tuvieron ambos personajes en una situación como bastante contemporánea, da cuenta de que te hace pensar si no es que
que cada mente individual, que cada persona, por eso cuando yo hablaba de la manifestación de la vida, eso es algo como bastante difuso y complicado de explicar. Pero si nosotros pensamos que todos venimos de lo mismo, podemos pensar nuestro pensamiento como una manifestación de otra mente, de otro pensamiento que tiene que ver con el lugar donde vivimos, ¿no? Como si, digamos, una forma burda, como si el planeta tuviera una mente y a través de nuestra mente se pensara a sí misma, ¿no? Claro. Esto te lo digo así como bastante esquemático, en realidad es Sí, como sí, muy sí, sí. difícil de desarrollar. Pero tiene que ver con esto de por qué distintas culturas que no tuvieron contacto físico en la 3D, digamos, Claro. tenían conocimientos o concepciones tan similares, Sí, sobre sí. todo Es muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, ¿no? sobre todo con lo que respecta a la vida y la muerte, que es como la gran incógnita del ser humano, ¿no? Claro, Eso claro, y la claro. sexualidad, diría Sí, nuestro amigo del sí, sí, psicoanálisis. sí. Bien, y para finalizar, entonces todas estas implicancias del calendario, de las costumbres, de los conocimientos, todo esto que vos aprendiste de los mayas, de los procesos de estos viajes que proponías a través del chamanismo, todo esto concretamente, ¿cómo lo aplicaste en consultorio, digamos? O sea, ¿qué fue lo que, cómo plasmaste una herramienta para operar sobre el consultante, digamos? Bueno, en primer lugar, o sea, yo atiendo consultorio como psicólogo, y por otro lado, también atiendo consultorio en cuanto a la herramienta del Solkin, del calendario maya, ¿no? O sea, Ajá, son distintas porque, bueno, eh, la psicología tiene un marco, tiene un encuadre, tiene su técnica, tiene su método. Y hay personas que necesitan un psicólogo verdaderamente, entonces no está bueno mezclar las cosas así sin más, ¿no? Distinto es alguien que quiera encarar por otro lado y conocer desde su oráculo de nacimiento con qué atributos viene, y desde ese lugar sí se le da una perspectiva psicológica en tanto llegar a un insight, ¿no? A una comprensión o llegar a articular algunas cosas que en ese momento la persona no tenía conectadas, acontecimientos y demás. Eh, Desde el chamanismo, en realidad no es que trabajo en consultorio con chamanismo, sino que lo practico con gente que lo necesita y no es dentro del encuadre ujú, psicológico o psicoanalítico. Este, y después, por otro lado, sí, o sea, lo que es mi experiencia en cuanto a la espiritualidad natural o en cuanto a los conocimientos del calendario maya, me ayudaron a conocerme más a mí mismo, me ayudaron a integrar distintas dimensiones que eso implícitamente se pone en juego, ¿no? En el consultorio. Yo aparte de ser psicólogo también practico, hago acompañamientos terapéuticos, hago integraciones escolares, y el trabajo con los nenes, con los chicos, es algo hermoso e impresionante, porque ahí ujú, se juega más la presencia, ¿no? claro, Todo eso que vos estás poniendo en juego sin saberlo. claro, tal cual. Para eso sí sirve, pero como una herramienta mía para enriquecerme, pues después ponerla al servicio. No es que voy a trabajar con un nene y hacemos una ceremonia de los 4 elementos. Claro, no, Del no, no, pero yo me refería más vale al tema de todo calendario esto. maya. Sí, no, claro, el calendario y todo este conocimiento, digamos, como qué vinculación de abordaje operativo vos le ves con respecto al trabajo con el inconsciente. O sea, Claro. qué le ves de ahí de articulación, ¿no? Eso. Bueno, te cuento un poquito, porque claro, yo no entré en detalle en el calendario maya, en el oráculo, que era, bueno, por ahí el tema de la conversación, ¿viste? Yo soy dado a divagar y sobre todo a hablar de estas cosas que me encantan y que sé que a vos también. Sí, sí. Eh, en sí, lo más básico para trabajar con el calendario maya es el oráculo de nacimiento. El oráculo de nacimiento consta de 5 elementos. Cada uno de estos elementos es uno de los arquetipos o de los glifos que decía
del calendario sagrado, ¿no? Que son 20. Y uno de esos 20 se combina con un tono que va del 1 al 13, que es la forma en que se modula esa energía. ¿Bien? Entonces, este oráculo de 5 elementos se compone de un kin, que se le llama kin, que equivale a decir día o sello, que es el que corresponde por el nacimiento y que tiene que ver con los atributos con los que uno viene a la vida, ¿no? Con ciertas cualidades. Eso se saca con la fecha de nacimiento. Ajá. Después tiene otro elemento que es el guía, que tiene que ver justamente con lo que guía el camino, con lo que guía el propósito, y que tiene que ver con lo más concreto, ¿no? Con la profesión, con los estudios, con la formación, con los trabajos. Después tiene un análogo, otro elemento que es el análogo, que tiene que ver con las herramientas que uno tiene, con las cosas que a uno le salen fácil, con las cosas que uno tiene a su favor. Y así como tiene el análogo, tiene el antípoda, se dice, Ajá. o el opuesto, que tiene que ver con el desafío, tiene que ver con lo que a uno más le cuesta, y que por ese mismo motivo es lo que más a uno lo enriquece, ¿no? El Claro. punto más difícil, el hueso más duro de roer, tiene que ver con esa posición del opuesto. Y por último está el oculto, que el oculto tiene que ver con cierto atributo, con ciertas cualidades que surgen en la vida de la persona, y que esto es lo más interesante que me ha pasado en mi experiencia, porque en ese punto la gente articula y piensa y dice, claro, porque cuando a mí me pasó esto, se activó eso, ¿no? El oculto se activa en momentos de crisis existencial, en momentos de dificultades, se activa ese poder oculto, que también se asocia a la identidad más esencial del alma, ¿no? Como si la Claro. parte superior, la pirámide superior del oráculo fuera la personalidad y el individuo, y la parte oculta tiene que ver con el alma. Sí, como que se presentan y se ponen en acción recursos que vos no conocías ante la necesidad de lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces el trabajo con este oráculo es que si vos podés desarrollar e incorporar e integrar estos elementos de la pirámide superior, ¿no? El opuesto, el análogo, el de nacimiento y el guía, articulando eso, podés tomar el oculto y ponerlo al servicio como una integridad. O sea, ya no sale únicamente en momentos de crisis, sino que lo integrás como una herramienta más en tu vida. Eso es un trabajo y es un camino de autoconocimiento. Eso invito a trabajarlo. Por eso, desde la psicología, en la medida en que yo voy hablando de los atributos y las cualidades de los signos, la persona va asociando, va recordando cosas, va entendiendo cosas, y eso lo ponemos en diálogo, ¿no? Lo Claro. dialectizamos, digamos, le vamos dando un sentido que a la persona le sirva como herramienta para su vida luego de eso, ¿no? Esa es la forma en la que se articulan estas dos cosas en Claro, particular. claro. Después, obviamente, hay personas que a raíz de este conocimiento quieren indagar un poco más en otras cosas, entonces sí, me piden, hacemos una ceremonia, hacemos un viaje con tambores. Yo trabajo mucho con animales de poder, con ceremonias en las cuales se contacta con espíritus animales, ¿no? Que es una visión arquetípica, ¿no? No es espiritismo. Claro. Eh, y bueno, más o menos un poco. No, Pero no, pero bueno, está bueno entender cómo lo articulás vos, ¿no? Y eso es lo que yo el quería. punto es que invita a trabajar también un poco en otras cuestiones, porque a raíz de esto del calendario maya también se puede trabajar con cristales, se puede dar con distintas vertientes, o Claro, trabajar en consultorio, ¿no? Pero lo importante siempre es que le sea de utilidad a la persona y que sirva de recurso y de claro, herramienta. claro. Son elementos que, como por ejemplo, como yo trabajo con regresiones, ¿no? Son elementos que ayudan a interpretar la psique y el accionar del inconsciente desde otros lugares y nos ayudan a trabajar con las personas, digamos, para ver más elementos que lo que la ortodoxia, digamos, que te puede dar la facultad, que no te saca de Lacan y de Freud, digamos, te brindaron, ¿no? O sea, porque hay que entender que muchas personas no lo saben, pero digamos, la facultad está asignada por
básicamente por estas dos vertientes, ¿no? Y uno sale con una formación psicoanalítica, digamos, y que muchas veces yo he conocido personas que no les alcanzó con eso y emprendieron un camino en la Gestalt, por ejemplo, ¿no? O vos con el chamanismo, ya, que se dan cuenta que hoy por hoy es una base, es algo importantísimo y fundamental, todo lo que se aprende, es un abordaje, es muy interesante, pero a veces hay algunos otros elementos que no se integran por justamente, digamos, creer que están fuera del paradigma, ¿no? Entonces, como el paradigma es este y no me saquen de acá, ¿no? Entonces, Claro. es bueno saber que existen otras vertientes, ¿no? El mismo Jung, digamos, vos me podrás decir, no es muy abordado en la facultad, digamos. ¿Por qué? Y porque tiene otra visión, ¿no? Él contempla lo espiritual, los símbolos, otras cosas que no están contempladas con tanta libertad. Sin embargo, es muy interesante su propuesta y de hecho hay escuelas que enseñan, digamos, lo que es la propuesta junguiana en el camino de individuación, en el camino de los símbolos, de cómo el hombre está relacionado con los arquetipos, del inconsciente colectivo, toda esta propuesta teórica que él presenta, ¿no? Así que esto es un poco para ver que también hay otros caminos de abordaje, ¿no? Y otras formas que ayudan a las personas en su proceso de obstáculos psíquicos o en su proceso de desarrollo, ¿no? Así que está bueno, está muy bueno. Claro. Sí, 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 obvio. Va un poco también de la mano con esto, decíamos, con esto que decíamos de la preponderancia que se le da a lo mental y a lo discursivo, que no es algo menor. O sea, yo desde mi formación psicoanalítica entiendo muy bien que el pensamiento, que la palabra, que lo discursivo, que nuestra crianza, todo tiene efectos que son muy difíciles de aprender, ¿no? Con la H en el medio, de captar. Claro, Y en ese sentido, el trabajo psicoanalítico es recontra valioso porque permite también a la persona salirse de ciertos patrones, o por lo menos hacerse una pregunta, ¿no? Romperlo meramente identificatorio, como para ver, bueno, ¿por qué repito? ¿Por qué sufro ahí? Obviamente que es como vos decías, es una cuestión también de que hay otras cosas, ¿no? No es la verdad, no es claro, es un método muy interesante, pero hay otras vertientes. Y justamente me parece que esta erradicación de Jung tiene que ver con esta separación de ciencia y espiritualidad, ¿no? claro, Es una falsa dicotomía, es una esquicia. En ese sentido, la claro. humanidad es esquizofrénica, Sí, porque sí, sí, sí. ha separado esas dos cosas, desconociendo una parte que es humana. La espiritualidad es humana desde el comienzo de la humanidad. Y sin embargo es como mala palabra, fantasía, por eso también sacaron a Jung, ¿no? Sí, 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 pero bueno, está bueno Este, desmitificar todo esto y está bueno entender que sí, que el método psicoanalítico obviamente es un gran descubrimiento de Freud y bueno, sostenido y ampliado por Lacan, pero hay otros aspectos. Es muy bueno, muy excelente la forma de abordaje y de encontrar esto de la repetición, de la represión, todos estos conceptos, y de trabajar con ellos para digamos, hacerle la vida más fácil a las personas, pero también hay otros elementos que son mucho más quizás ancestrales y que a veces, teniéndolos en cuenta, se puede ayudar mejor a la persona, ¿no? Se puede integrar un poco para que la persona pueda ir viendo distintos aspectos de su vida, ¿no? Y de su experiencia. Así que Matías, bueno, yo la verdad te agradezco mucho, a mí me interesa mucho este tipo de charlas y creo que a mucha gente le va a interesar. Así que yo voy a dejar, si te parece, algún contacto tuyo después en la descripción del video por si alguien te quiere contactar, algún Me parece mail o perfecto. alguna página, no sé qué tenés, pero lo vemos, me lo decís y bueno, y agradecerte y ya tendremos otra oportunidad de seguir charlando de estas cosas que son muy, muy interesantes desde mi punto de vista. Así que yo te lo agradezco, ¿no? Te agradezco mucho. Bueno, yo te agradezco a vos, Jorge, por esta oportunidad. La verdad que es muy lindo
Y para serte sincero, yo soy como bastante resistente, ¿no? A esto de la pantalla y lo virtual, pero la verdad que vivimos en un contexto como bastante extraño y hay que abrir los horizontes, ¿no? Porque Y me sí, pasa eso, que por un lado digo, la pantalla, que yo te quiero tener cerca, ver, sentir, ¿no? Y sin embargo, esto habilita, por otro lado, romper la dimensión de la condición espacial, así como hablo claro. con vos, estuve escuchando a un antropólogo en Guatemala, Sí, sí, sí. es una locura, creo que esto no va a volver a ser lo mismo de Creo que no. antes. Yo creo Y que en ese no. sentido también me parece muy oportuno haber hablado de todas estas cosas porque me parece que estamos en un momento en que podemos repensar la humanidad, repensar la cultura, repensar la civilización, repensar nuestra posición respecto al mundo. Me parece que estamos en un momento en que o lo hacemos o sucumbimos. Sí, Así yo creo que que es te una gran, agradezco. yo creo que es una gran oportunidad y espero que la capitalicemos, ¿no? Porque esto ha venido a mover todos los estamentos en todo sentido, ¿no? Entonces, este, en un punto, viendo el lado positivo, es una invitación al cambio, ¿no? Y sabiendo que hay mucha resistencia al cambio siempre, espero que nos ayude a entendernos desde otro lugar esto y a poder contemplarnos desde otro lugar entre nosotros y que eso nos ayude a elevarnos hacia otro camino, ¿no? Y dejar de tanta estupidez, ¿no? Porque, Esa es la palabra que tenía en la mente. sí, sí, Tenemos que cortar con la estupidez humana, sí, con sí, la individualidad, con el egoísmo, con la competencia, ¿no? Volver un poco la idea también esto de hablar de los mayas, no es hacer historias, sino como rescatar un conocimiento, una concepción, una cosmovisión que, que, que es mucho más sana para el ser humano, ¿no? El pensamiento de rendir un servicio a la comunidad, ¿no? Más allá del enriquecimiento personal, el tema de la solidaridad, de hermanarse, ¿no? De que todos somos uno, más allá de una idea y una frase cliché, ¿no? De que ayudando al otro me ayudo a mí, como que estamos todos juntos, tenemos que romper con este hechizo y con esta maldición, en el término que lo decía antes, sí, sí, de sí, sálvese quien pueda, de acumular, de tener, ¿no? De toda esa cosa que fue implantada, o sea, digámoslo sí, así, o sí, sea, sí. Sí, no todos es hemos... básicamente no es natural Exactamente. Entonces ese volver un tema. poco a aprovechar el aislamiento y la cuarentena también para conectarse con uno mismo, ¿no? Para investigar, para encontrar su expresión artística, para ver con qué se siente bien. Me parece que Sí, es un momento sí. para hacer todo Y eso. sobre todo para repensarse, ¿no? Que es algo que habitualmente no lo hacemos, o sea, es pensar lo que pensamos, ¿no? Esto de repensarse y esta es una buena oportunidad para llevarlo adelante, ¿no? Así que, bueno, Matías, seguimos por privado, yo te agradezco y estamos en contacto. Dale, gracias y gracias a todos los que les interesó el tema y que nos quisieron escuchar. La verdad es que estoy muy agradecido con eso, de poder expresar un poco el pensamiento. Así que bueno, gracias Jorge. No hay por qué. Seguimos. Muchas gracias, muchas gracias. Sutu sutu kin sut kin, sutu kin sut pu, sutu kin sut sasi, sutu kin sut